presente, 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 presente. Camilo Aguilera. Tenemos Bien, quórum, los otros que vayan listo. entrando. Listo, arranquemos de una, ahora sí, recursos humanos. Vamos a mirar consultas. Ojo, que esto es un tema clave. Dale, Juan. Confirman si ya están visualizando, Sí, ya. por favor. Sí, ya. Ya, Juan. Sí, señor. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a presentar en esta ocasión sobre consultas en SQL. Digamos que elegimos el MySQL Workbench para realizar estas consultas. Mi grupo está compuesto por Diego Correa, por Lady Sánchez y por mi persona, Juan Figueredo. Entonces, pues vamos a iniciar. Ok, compañeros, antes que nada, recordarles que pues vamos a hacer una práctica durante esta ponencia y es necesario que tengan el SAMP para poder entrar al MySQL y poder trabajar con normalidad. Ok, bueno, pues dicho eso, comenzando con nuestra ponencia, tenemos que SQL es un lenguaje declarativo de acceso a base de datos relacionado, el cual permite especificar diversos tipos de operaciones en estas. Cabe resaltar que en SQL existen dos componentes. Uno es DDL, la cual posee 3 instrucciones básicas. El cual es lenguaje de manipulación de datos. Este posee 4 instrucciones básicas. Dentro del DDL, el lenguaje de definición de datos, tenemos que, como lo dice su nombre, es aquello que es utilizado para la creación de una base de datos y todos sus componentes. Dentro de las 3 instrucciones están el create, que es el que nos sirve para crear nuevas tablas, campos e índices. El drop, que es el que nos sirve para eliminar tablas e índices de nuestra base de datos. Y el alter, que es el que nos sirve para modificar las tablas, agregando campos o cambiando la definición de los campos. Este también sirve para agregar llaves primarias, llaves foráneas y otros tipos de llaves que ya se las nombraremos después. Recordemos que acá en el DL, en el lenguaje de definición de datos, lo que se busca es crear como la estructura de la base de datos. Entonces, desde crear la base de datos como tal, a crear sus tablas y columnas, ¿vale? Exactamente. El lenguaje de manipulación de datos es el que nos sirve, o pues el que es utilizado para insertar, borrar, modificar y consultar los datos de una base de datos. Como sus instrucciones, o pues las instrucciones que posee son el select, el cual nos sirve para la consulta de registros en las bases de datos que satisfagan el criterio determinado. Cabe resaltar que este select se puede utilizar de 2 formas. Una es en compañía del asterisco y el from, pero eso ya es parte de sintaxis y ya lo hablará ahorita mi compañera Carolina. El insert, el cual su traducción directa es insertar. Este sirve para, como su nombre lo dice, insertar datos dentro de los campos de nuestras tablas de las bases de datos, o como lo dice su significado, cargar lotes de datos en las bases de datos en una operación. El update, que es actualizar, nos sirve para actualizar y modificar los valores de los campos y registros que están especificados dentro de nuestra tabla. Y el delete, que lo que hace es eliminar registros de una tabla de una base de datos. Existe una pequeña diferencia entre el delete y el drop. El drop nos puede eliminar directamente la tabla, mientras que el delete nos elimina son los campos que están dentro de la tabla, o sea, los cuales ya tienen registros. No, o sea, nos deja la tabla vacía para comenzarla a llenar de cero. Digamos que la gran diferencia es dónde se utiliza cada uno, ¿cierto? Porque el drop y el delete pues lo que hacen es eliminar, pero el drop se utiliza para la estructura de la base de datos, ¿cierto? Para eliminar incluso una base de datos o una tabla.
o una columna, dependiendo de lo que necesitemos. Y en el delete, pues lo que mencionaba el compañero Diego es para hacer, digamos, la manipulación de los datos en una tabla, ¿sí? Entonces lo que hace es eliminar registros que nosotros especifiquemos. Exactamente. Dentro de esto también tenemos algunos comandos de descripción de SQL. Tenemos el from, que es el que anteriormente les comenté, que va acompañado del select. La consulta correcta es select asterisco from. El from individualmente nos sirve para especificar la tabla de la cual se va a seleccionar los registros. Es decir, que todo junto, select asterisco from, nos diría que estamos seleccionando todos los campos o columnas de una tabla. Sería exactamente, por decir así, la traducción de esa consulta. El where es una especie de condicional, el cual, como lo dice, especifica las condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar. Es decir, yo cuando realizo una consulta, el where lo que me dice es buscarme los campos que tengan ciertos valores. Es decir, que yo diga where valor de envío sea igual a 30. Cuando yo realizo eso, entonces me va a mostrar netamente el campo que tenga, o pues los campos que tengan en valor envío, los registros que tengan en el campo de valor envío el valor de 30. El group by sirve para agrupar los registros seleccionados especificados. Este me sirve para agrupar registros que posean características similares, agruparlos y decirme cuántos exactamente poseen esa misma característica. El having es una condición que nos sirve que va en compañía del group by, debido a que el where no la podemos utilizar en todas las consultas. Llega el having para ayudarnos cuando utilicemos el group by. Y el order by nos sirve para ordenar los registros que están seleccionados, ordenarlos ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Qué se puede hacer en SQL? Pues acá encontramos como unos puntos, los cuales pues podemos hacer ahí en SQL, los cuales ya ha dicho pues mi compañero, como crear una base de tablas, una base de datos, pues ejecutar consultas, también una base de datos, recuperar como los datos que hay en una base de datos o en una tabla en específico. También se puede insertar registros en una base de datos, o sea, en nuestras tablas. También se puede actualizar las mismas tablas, o sea, los registros. Se puede eliminar, como decían mis compañeros, por medio del drop o el delete, pues sí, dependiendo de lo que necesitemos. Y sí, crear procedimientos almacenados también nos permite hacer SQL. Y crear nuevas tablas, vistas también, o darle permisos, también nos permite pues crear restricciones por medio de consultas. Queríamos de pronto mostrar una parte de lo que son procedimientos almacenados y vistas, pero pues creo que es un tema de pronto que no abarca esta materia y que vamos a ver más adelante, que se utiliza pues mucho en la industria, según lo que hemos investigado. Sí, señor, tiene toda la razón. La sentencia... Sí, señor. Creería que sí. Bueno, ya tenemos la que es la sentencia de Gray. Acá, pues en esta parte le vamos a explicar muy bien lo que es la estructura, ¿cierto? Aparte de que pues la de crear pues sirve para el usuario de tener el privilegio de crear la tabla. El usuario debe especificar el nombre de la tabla y de las columnas. O sea, como vemos acá en la imagen, tenemos que está la palabra create, tabla, pero se debe especificar como un nombre que se le va a dar a esa tabla. Aparte, dentro de paréntesis, se le va a especificar como las columnas que va a tener esa tabla, con sus campos, pues su tipo de campo, number, varchar, donde también se le puede especificar si es una llave primaria o si es una llave foránea, si es nulo o no nulo. Todo esto también se puede hacer desde la parte de crear.
O sea que en ese dev ID yo podría ponerle primary key el nombre not null, ¿sí? Sí, señor. Ahí, pues como ya está el ejemplo, lo que haríamos es que le haríamos como un alter table para agregarle de que el departamento ID sea una llave primaria. También para describir como una tabla, utilizamos la sentencia de script y luego el nombre de la tabla y ya ahí nos va a especificar pues el nombre y las columnas que tiene esta tabla. Y el comando rename, pues, sí, rename, sirve también como para renombrar el nombre de esta tabla. Entonces iría primero lo que es el rename, ¿sí? Y luego pues el nombre que queramos ponerle a nuestra tabla. La sentencia drop. Pues esta se utiliza cuando se borra una tabla. Todos los datos se eliminan si no se especifica bien. Y la estructura de la tabla se elimina. Por decir acá en el ejemplo, estamos colocando como alter table la tabla, o sea, el nombre de la tabla a la cual le vamos a eliminar una columna. Lo que decían mis compañeros. Es muy diferente el drop del delete porque el drop pues es como para la estructura de la tabla. Entonces en esta parte pues especificaríamos el nombre de la columna en esa tabla. Y por otra parte pues tendríamos que si colocamos drop table y el nombre de la tabla, con eso lo que haríamos es que vamos a eliminar por completo pues nuestra tabla. Así es. La sentencia alter, pues esta sirve como para alterar nuestras tablas. A una columna pues se le puede modificar el tipo de dato o el tamaño de ese dato y el valor por defecto. Se puede también incrementar el tamaño de las columnas numéricas y los caracteres. Se puede incrementar el tamaño de una columna si la tabla no tiene filas o todos los valores son nulos. Se puede cambiar el tipo de dato solo si todos los valores son nulos. Y se puede adicionar como una nueva tabla. Esta sentencia también nos sirve como para agregar lo que son las restricciones, lo que les comentaba anteriormente, como para indicarle como a una columna si es una llave primaria o si es una llave foránea o si las restricciones que más adelante las vamos a ver. Acá tenemos la estructura de que va a ir primero lo que es alter table, luego el nombre de nuestra tabla. Si le vamos a agregar algo, le agregamos el add, luego pues las columnas, el tipo de dato de esta columna y así. O si por lo contrario queremos modificar esta tabla, entonces la estructura sería alter table, el nombre de nuestra tabla, modify, el nombre de la columna a la cual vamos a modificar y el tipo de dato. La sintaxis SQL para la sentencia select. En la línea del select se seleccionan las columnas o expresiones que desean mostrar o consultar. Ya esta nos sirve para consultar en sí como los registros que tenemos en nuestra base de datos. En la línea del front se seleccionan las tablas que son fuente de los datos, lo que explicaba mi compañero Diego. O sea, con el front le especificamos como a qué tablas que le queremos hacer como esa consulta. Lo que vemos ahí. También tenemos de que acá en el ejemplo está el select asterisco. Si nosotros utilizamos el asterisco, eso va a hacer que nos traiga todas las columnas que están dentro de esta tabla. Si por el contrario, en la parte de abajo, solo le especificamos como las columnas, pues solo nos va a traer esas columnas de esta tabla. Ya tendríamos como esos dos tipos de select, que sería a todas con el asterisco o ya individualmente cada columna. Lo que vemos, por ejemplo, de pronto, o lo que se verá en la industria, es que a veces nosotros realizamos una consulta sobre una tabla, pero no vamos a necesitar todas las columnas, sino necesitamos, por ejemplo,
el nombre del empleado, su identificación y de pronto su fecha de ingreso a la empresa y ya. ¿Sí? No necesito traer las 20 columnas que tenga esa tabla, sino que solo vamos a seleccionar las que necesitemos. Así es, compañero. ¿Voy? La sentencia de insert. Esta. Con esta síntesis solo se puede insertar una fila a la vez. Si no se detallan las columnas, la lista de valores debe estar en el mismo orden de las columnas de la tabla. Si se detallan las columnas, pueden ser todas las columnas de la tabla o solo las que son requeridas. En ambos casos debe existir una concordancia entre columna 1 y valor 1, y así sucesivamente. Los valores carácter y fecha deben encerrarse entre comillas sencillas. Bueno, acá en la estructura estamos viendo como dos ejemplos, ¿cierto? Está la estructura donde especificamos como las columnas a las cuales les vamos a insertar unos valores, o ya en la parte de abajo estamos especificando de que el departamento, o sea, la tabla de departamentos, le vamos a agregar unos valores. Pero, o sea, para el segundo ejemplo, nosotros tenemos que tener muy claros cuáles son, pues, Las los columnas. tipos, las columnas y los tipos de datos que están en esas columnas para poder, como para no especificarle arriba cuáles van a ser esas columnas. Entonces, esos son como, se puede usar de las dos formas. Sí, lo que dice la compañera Carolina, pues se puede utilizar de las dos formas. Digamos que para la parte un poco educativa, ¿cierto? Que sea más didáctico y más fácil de entender, pues utilizaremos esta primera forma, ¿sí? Que es donde especificamos qué tabla es y aparte sus columnas. Entonces sabemos que la columna 1, por ejemplo, es un ID, entonces ya sabemos que es numérico, lo vamos a colocar acá. El segundo, pues sabemos que es un varchar, el tercero, digamos que es un data time, que es una fecha o algo así. Entonces va a ser un poquito más sencillo de entender a la hora de hacer un insert en una tabla. Así es. ¿Listos? Acá vemos lo que es la sintaxis SQL para la sentencia update. Pues como ya lo han mencionado mis compañeros, el update permite hacer una modificación en los, digamos, en los valores de esos campos del que seleccionemos de dicha tabla. Aquí cabe hacer una aclaración. Digamos que es muy importante realizar incluir un where dentro de esta consulta, dentro de esta sentencia que vayamos a realizar. Más adelante vamos a ver por qué es tan importante. Por ahora les digo, esta es la estructura, entonces utilizamos el update, el nombre de la tabla, luego set, que es para setear o asignar un valor a esta columna, ¿sí? Y se debe utilizar el where. Entonces acá vemos un ejemplo en la imagen donde utilizamos update, la tabla que sería empleados. Vamos a setear un valor en departamento ID, que está acá, ¿cierto? Le vamos a setear este valor, asignar este valor, donde el departamento ID sea igual a 50. Si no colocamos esta condición del where, pues lo que va a hacer es asignarle este valor a las columnas departamento ID, le va a asignar todo esto en todos los registros. Este dato de acá lo va a asignar a todos los registros que tenemos. Entonces, ahí es muy importante siempre utilizar un where. A menos que queramos dar un valor a toda esa columna de los registros. Tenemos la sintaxis SQL para la sentencia delete. Como les habíamos mencionado, pues delete lo que hace es eliminar un registro de una tabla. Entonces vamos a ir rápidamente a la estructura. Se hace delete. Aquí no hay necesidad de especificar, digamos, la columna. Entonces se hace delete from, el nombre de la tabla y su condición. Lo mismo, es súper importante realizar esto para no ir a eliminar todos los registros que hacen parte de una tabla. Imagínense ustedes tener una, no sé, la base de datos de la universidad y estamos haciendo unas modificaciones y queremos borrar por ejemplo, un profesor que ya no está en la institución. Y si no colocamos el where, entonces vamos a empezar a eliminar un poco de registros de todos los profesores que existen ahí. Entonces, siempre importante utilizar esa sentencia where. Compañero, o sea que la diferencia entre el delete y el drop es que uno
digamos, es específicamente para un dato y el otro para la... Para un dato, no, más bien en dónde se utiliza. El delete lo que se utiliza es para la manipulación de datos. Entonces, cuando queremos eliminar un registro de una tabla, ¿sí? Si usted utiliza el drop y el nombre de la tabla, lo que hace es eliminar toda la tabla. Existan los registros que existan, ¿sí me hago entender? Sí, señor. Muchas Vale. gracias, compañero. Sí, tenía esa duda porque yo dije, pues yo tenía siempre pensado que uno solo utilizaba el delete from, pero el drop nunca lo había visto y como también Sí, sirve para eliminar. sí, también sirve Gracias por para contarnos. eliminar. No, con gusto. Listo. Acá vemos entonces las restricciones, o de pronto ustedes lo conocen más como constraint. Yo creo que sí, que lo hemos visto en algunas ocasiones. Lo que hace esto es dar una restricción a una columna de la tabla. Por ejemplo, como lo veíamos ahorita, cuando se estaba creando la tabla, recuerdan que había un registro que decía not null. Ese not null lo que me especifica es que la columna no permite valores nulos. Es decir, que cuando vayamos a insertar un valor, un registro en esa tabla, pues si ese campo, esa columna tiene not null, pues no va a dejar que se vaya vacío, ¿cierto? El unique lo que especifica es que los valores de la columna deben ser únicos, no se pueden repetir. Por ejemplo, no sé, en los salones, vamos a insertar que hay una asignatura y que la vamos a enviar sí, a determinado salón, como cuando tenemos nuestro horario. Entonces, si por ejemplo nosotros le tenemos unique a una columna que sea el salón o el aula, pues si no le insertamos esa aula, no nos va a permitir insertar ese registro. ¿Sí me entienden? Cualquier dudita me van preguntando, por favor. O sea que ese unique vendría siendo necesario cuando yo necesite especificar, digamos, un código que no es ¿Un código qué, perdón? un código que no sea la llave primaria. Hagamos de cuenta que en un registro de empleados yo tengo como llave primaria el ID de empleados, pero pues también necesito la cédula del empleado. Ese también. Exactamente, sí, señor. Necesitamos que nunca se vaya nulo porque necesitamos saber cuál es el empleado. Y pues, ¿cómo lo vamos a identificar? Con un ID o identificación. Que esa vendría a ser como una llave primaria, pero pueden haber otros datos que necesitemos sí o sí de esa persona. Por ejemplo, nombre y apellidos. Listo. En Primary Eso. Key, con gusto. En Primary Key, pues bueno, ya lo conocemos, creo que todos, es lo que hemos venido trabajando, que es donde especifica qué valores de la columna pues van a ser su identificador único. ¿Sí? ¿Qué columna de la tabla va a ser su identificador único? En Foreign Key, pues establece y asegura una relación de dependencia entre una columna de una tabla contra otra columna de otra tabla, que es para después relacionarla, que es digamos, lo que vamos a venir a trabajar ya en forma en los siguientes días. Tenemos este valor check, estuvimos investigando y es interesante. Digamos que establece una condición que deben cumplir los valores. Es decir, yo puedo, por ejemplo, desde la creación de la tabla, decir que la columna, por ejemplo, la de la identificación, la cédula de nosotros. Entonces le digo que la identificación debe ser de cierta longitud, digamos que sean de 10 dígitos. Si la longitud de esa cédula que están ingresando es diferente de 10 dígitos, pues no me va a dejar ingresar tampoco ese registro. ¿Sí? Es como un do while en programación. Tiene que tener Como, una sentencia anterior, ¿sí? Un procedimiento anterior para poder seguir. mm, digamos que, bueno, el do while trabaja así con sus condiciones y eso, pero acá lo que le estamos especificando es que tiene que ser ese valor que nosotros decimos ahí. Por ejemplo, otro ejemplo para ese debe ser el de cuando uno registra a una persona, uno incluye su sexo, ¿cierto? Su género. Entonces, yo le voy a decir desde la creación de No, te la tabla, equivocas porque el sexo viene después de conocer a la persona.
Bueno, ok, el género. Pues nunca se sabe. Ay, qué Bueno, sí, Dado también. casos. habla. En el género colocamos desde la creación de la tabla que en esa columna género solo me puede ingresar F o M, ¿sí? Eso también lo podemos establecer desde ahí, que si no es F o M, cuando yo vaya a insertar el registro, pues no me permita insertar ese registro. O sea, vendrían siendo como las limitaciones del registro. Sí, para que solo me pueda insertar ese dato. Ah, Digamos que vale, sería como un if, teniendo así, pues vale, sería Sí, como vale. puede un ser. if, un Es condicional para, que tiene que cumplirse para poder realizar ese procedimiento. Para que cumpla el Y no, ciclo, listo. pues, sí, su traducción, digamos, es como Sí, verificar, señor. ¿no? Entonces verifica que el valor del dato que está ingresando sea este o este que yo asigné desde la creación de la tabla. Si no es ese, pues no me deja continuar. Listo, compañero, gracias. ¿Vale? Bueno, acá tenemos un videito, ya empezamos un poco con lo de la parte práctica también. Tenemos acá una parte que es los joins en SQL, pero yo creo que nos devolvemos ahorita, ya tengamos una vez realizada esta parte. Les voy a compartir si pudieron visualizarlo todos bien. Excelente, compañero, excelentísimo. Dale a like. ¿cómo lo vieron? Señor, Muy bien, muy ¿Cómo, bien. cómo lo musiquita de vieron? fondo. Envíalo al grupo, ¿no? Yo estaba cantando la de Adele. Sí, profe, ahí ya Diego nos hizo el favor de enviar el script pues, que yo mencioné en el video y también ya me hace el favor de enviar ahí el El video, link. Sí, el link. entonces la idea es que ahora, primero quería contextualizarlos y que vieran rápidamente lo que vamos a hacer. Entonces, para que todos por favor vayan realizando paralelamente eso y podamos trabajar sobre la misma base de datos, ¿vale? Sobre Entonces, pues les voy farmacia, a ¿sí, pedir compañero? Sí, señor. Entonces les voy a pedir el favor de que realicemos pues los mismos pasos ahí del video y listo. Me avisan cuando ya estén ahí conmigo. Lo primero que voy a hacer pues abrir el SAM como lo mencionaba. Sí. Hay que tener en cuenta lo del puerto, Juan, lo que nos pasó ayer. Tienen que tener el puerto de Sí, MySQL libre para poder utilizarlo, porque si tienen ocupado el 3306, les va a botar un error. A mí me pasó. exactamente. Y lo Pues en mismo, este caso, digamos, ustedes saben que hubo un sí, chico que profe. perdió, hubo un chico que perdió la tesis porque no activó el SAM. Uy, ¿cómo? A la hora de sustentar no le salía nada y nosotros no le podíamos decir nada porque éramos los jurados y es que el chico no había activado el SAM. Ay, no. Ah, Mm. Esa vaina es mejor dicho. Sí, así es. Bueno, digamos que en este caso yo tengo por defecto el puerto 3306. ¿Listo? Si en el caso de que nosotros vayamos a realizar esos pasos y no les funcione, pues me avisan ahí, digamos, cuando terminemos la instalación o le avisan a cualquiera de mis compañeros del grupo que ellos saben cómo solucionarlo. Entramos aquí al config, a Maini y cambiamos este puerto que está ahí por defecto, ¿vale? Entonces, ¿ya están ahí conmigo en el SAM? ¿Ya lo activaron? Un momento. Ya. ¿Listos? Entonces, pues el siguiente paso es, vamos a entrar a Workbench. Sí, compañero, ahí voy adelantando, ya estoy abriendo el Workbench. Perfecto. Listo, yo lo voy a hacer acá desde cero, pues para que todos vayan viendo, ¿vale? Entonces, lo primero es crear una conexión. Damos acá en el icono del más y acá le vamos a poner un nombre. Colocar farmacia. Lo que les decía, pues el puerto por defecto que me trae es el 3306. ¿Sí? Aquí le doy a Test Connection. Esto quiere decir que todo se realizó bien. Le damos a OK otra vez. Y si vemos, acá ya se actualizó nuestra conexión. ¿Van todos ahí? No. Está cargando el MySQL. ¿Cargando? Está cargando. Listo. Pues ahí ya lo que sigue es abrirla. Entonces voy abriendo.
Listo, sí. Como ven, acá todavía no tengo pues mi base de datos de farmacia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es crear acá, en este icono del SQL y el más. En ese icono damos clic y se nos abre una nueva hoja para crear las queries o las sentencias, ¿sí? Ahora vamos a ingresar, ¿ya descargaron el archivo que les enviamos al grupo? El que es script farmacia, un txt. Aquí está exactamente. Sí. ¿Sí? Me responde. No, Ya no, verás. no, Concentrados viendo cómo carga. Chicos, pero si están siguiendo el ejercicio o no? Pollo que sí. Ah, Ya estamos acá. bueno. Espérame. Pero, Sí, pero profe. dígame por favor, dígame, dígame por. Es más, voy a pausar la grabación. Por Es favor. para romper el hielo. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es copiar el contenido del txt. ¿Sí? Aquí vemos que está desde el inicio, desde crear la base de datos. Aprovechando que estamos en este script, no sé, Diego, si quiera mostrarles mientras los compañeros se adelantan, por ejemplo, el uso de las restricciones, de cómo utilizamos las sentencias. ¿Sí? Ok, pues Perdón, Juan, Juan, y porfa, le la da otra control. parte, la otra parte de las diapositivas. Sí, eso Lo es estoy lo de activando. los inner join, pero ahorita cuando queremos la base de datos lo explicamos. ¿Vale? Entonces, estando en el SQL file, antes de darle en el rayito, le damos control F y primero vamos a ir a revisar la del unique. Entonces ahí colocamos unique Y enter. y enter exactamente. Y como ven, ahí nos dice alter table, estamos alterando la tabla clientes y estamos añadiendo una restricción al campo uni raya piso DNI. La estamos haciendo única, o sea que este valor no se puede repetir. Es como si fuera una especie de llave primaria, pero sin serlo. Le da como esa importancia, pero a la vez no. Es un diferenciador. Sí, es para que, digamos, no tengamos duplicados en los registros de la base de datos. Exactamente. Es, Cabe digamos, como una resaltar, buena práctica. sí, cabe resaltar que esta no se puede repetir. Por eso les digo que es muy parecida a la llave primaria. Incluso ayer, cuando estábamos realizando una práctica, al momento de insertar un dato en creo que es cliente, nos botaba un error debido a que estábamos utilizando un IDNI que ya existía. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que ir hacia la tabla en la cual está el UniDNI, crear uno nuevo y usar ese para introducir nuevos datos a la tabla. Listo, ya teniendo eso del unique, entonces volvemos al... Acá también para mostrarles. ahí está el check. Ok, perfecto. Como Entonces, les esto decía era Juan. lo que les comentábamos ahorita del check. Entonces, vemos que en la tabla clientes se añade una restricción a la columna CK-sexo, que es la que nos va a guardar el género de esa persona, del cliente. Y acá le colocamos check sexo, que es la columna, perdón. Y ahí le decimos, puede ser o el valor M o puede ser el valor F. Entonces, si usted al insertar un cliente no lo registra como en la columna sexo, como M o F el valor, pues no le va a permitir insertar ese registro. Le va a aparecer un error. Exactamente. Igual en la línea Yo quiero 172. comentar algo ahí, por decir, a cada restricción se le da un nombre, pero entonces ahí, por decir en ese es el nombre de la restricción y ya, el nombre en sí de la columna es sexo. O sea, esa es a la que se le está Yes. haciendo la restricción. Entonces el otro es el nombre de la restricción, por si en algún momento lo queremos eliminar, se elimina con el nombre de la restricción. Muy bien, Carolina. Gracias. Entonces, bueno, compañeros, queríamos mostrarles eso para que vieran ahí un poco de lo que les comentábamos. Acá, por ejemplo, pueden visualizar que se hace un select
El asterisco se utiliza, como lo mencionaban mis compañeros, para traer todas las columnas que hacen parte de la tabla distrito, ¿vale? ¿Sí? Acá vemos, sí, siga, Dieguito. Tenemos el insert into, distrito values, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que estamos insertando dentro de la tabla distrito los siguientes valores. Acá pues pues tenemos en cuenta el orden de los valores, es decir, si primero tenemos un inter, o pues un int, colocamos el int, o si tenemos un varchar, colocamos el varchar. Hay que tener también en cuenta que cuando es int se deja sin comillas simples, o sea, para Solo el colocar número. exactamente, se deja solo el número. Cuando es un varchar se utilizan las comillas simples y dentro se coloca el texto. Como ven, ahí, exactamente. Tenemos el int y tenemos el int que es, espera que se me deja ver. Listo, tenemos el int que es 245 y los varchar que en este caso es Harry Vargas. Sí, Hay también, como vemos, por sí, ejemplo, en esta, Diego. sí. El tipo date. Sí, lo que vemos es, por ejemplo, para insertar el tipo date, siempre se utiliza también entre comillas simples, ¿vale? Si ustedes la toman sin las comillas simples, pues les va a aparecer como si fuera un número y aparte acá como tiene los guiones, pues de una vez va a generar un error, ¿vale? Entonces siempre las fechas van entre las comillas. Y hay otra cosa, siempre empieza por el año. Año, mes, día. Porque si El no, nos formato de la pasa fecha. como- Exactamente. Ya. Ya también existe en esta base de datos, incluso en la tabla productos, si no estoy mal, está ahí está. Está creado el valor de fecha, está creado en forma data time, es decir, fecha y hora, minutos y segundos. Hay que tener ese valor como en cuenta, que uno es solo de fecha, mientras que otro sí ya es hora, minuto, segundo, y pues hay que tener esa cosita en cuenta cuando vayamos a insertar datos. Mirar qué tipo de dato es. Listo, muchachos. Entonces, pues para que ustedes vean ya las consultas que vamos a realizar, para que ustedes las puedan hacer paralelamente, pues vamos a ejecutar de una vez el script de la base de datos y pues vamos a ver qué nos genera. Muy bien. Entonces, para realizar esto, vamos aquí al icono del rayo. Esto lo que permite es pues ejecutar esa consulta que tenemos en esta hoja, ¿sí? Entonces, solo le damos al rayo y como les comentaba en el video, pues aquí abajo vemos cada una de las sentencias, cómo se va ejecutando de manera correcta. Dieguito, ¿se acuerda el de la actualización de la fecha? Para mostrarles de una vez. Sí, perfecto, pero no sé si primero entonces hacemos la creación de la tabla que le había dicho y Perfecto. cuando ya vayamos entonces a utilizar los datos de la base de datos farmacia de por sí, Listo. sí colocamos esa Listo, sí, consulta, señor. pues ese comando. Entonces, acá vemos estos triángulos que nos salieron, es como una precaución. Lo que nos indica es que acá dice data truncate for column fecha events. Aquí, ¿por qué nos aparece esto? Pues porque al insertar, si ustedes alcanzan a ver ahí, hay un campo al lado del 20 en el primer registro que está las solas comillas sencillas. Quiere decir que no se insertó ahí, digamos, una fecha. Entonces, por defecto, como el campo es un data time, pues va a colocar todo en ceros, ¿vale? Ahí no hay problema. Igual la base de datos se creó bien, las tablas se crearon bien y se insertaron los registros. Lo único que nos avisa es que ese valor está vacío. Una ligera como advertencia. Así es. Entonces vamos a cerrar acá. Y vamos a refrescar aquí. Como vemos acá, ya nos aparece la base de datos farmacia. Entonces vamos a ver que tiene acá unas tablas, ¿cierto? Y vienen con sus registros, ya lo vamos a ver. Acá, para que vayamos a la fija y no nos toque utilizar otra sentencia, vamos a darle clic derecho y setear
Por defecto. digamos, esta base de datos por defecto. Sí. Entonces, como ven, debe quedar resaltado en negrilla. ¿Vale? Sí, señor. Ahora vamos a crear otra vez una hojita para hacer las sentencias. Listo, Listo. Dieguito. Ya estando ahí, no sé si prefiera Juan que entonces le mande directamente la sentencia por el chat de Meet o la vamos diciendo. La vamos escribiendo para que ellos Ok. vean ahí. Ok, entonces vamos a crear una tabla. La tabla se va a llamar envíos. Entonces colocamos create table envíos. Listo. Ahí colocamos, abrimos paréntesis y lo cerramos de una vez. O pues, exactamente, ahí. Y le colocamos, eso es importante tener en cuenta el punto y coma. Si no colocamos el punto y coma, puede que nos lance un error. Siempre te va a Listo. arrojar error. Siempre te va a arrojar error porque no estás cerrando el proceso. Sí, Ok. digamos que se puede dejar. Permítanme, yo hago acá, voy a cortar esto un momento. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, esto así. Antes de, sin dejar el punto y coma, ¿verdad? Si yo la ejecuto, como vemos, se puede generar. El problema es que si después de esta línea 1, pues van más sentencias, por ejemplo, un Sigue insert, derecho. into, lo Sigue que va a derecho. hacer es que de una vez indica así el error. El error. Entonces, como no encuentra un punto y coma, piensa que es la misma sentencia. Mm. ¿Sí? Entonces, pues, como buena práctica, es mejor cada vez que generemos, que se finalice una sentencia, sea un CL, un into, un insert, un update, lo que sea, pues pongámosle el punto y coma para que no nos vaya a generar errores. ¿Vale? Listo. Entonces, volviendo ahí a la creación de la tabla de envíos, vamos a colocar como primer atributo code raya piso envío. Vamos a declarar que sea el tipo del dato que sea un int. Y abrimos paréntesis y dentro del paréntesis especificamos cuántas posiciones queremos que pueda tener ese int. En este caso vamos a dejarlo de 10. Eso es la longitud del dato. Eso, la longitud del dato. ¿Listo? Y seguido le colocamos el primary key, le colocamos que sea directamente en la tabla, ya le colocamos el primary key not null. Llegado al caso en el que no se lo coloquemos, se puede generar un alter table en donde se le coloque el primary key con o sea, alter table al constraint. No es así literal, pero pues esos son los comandos que se utilizan para añadir una llave primaria o una llave foránea. Sí, sería así. Sí, Listo, exactamente. continuemos. Listo, le colocamos una coma debido a que vamos a seguir en la línea de abajo. Vamos a colocar nob raya piso emp MEP empresa envío NV. Acá pues esto significa el nombre de la empresa que envía. Va a ser varchar y su longitud va a ser de 20. Y le colocamos la coma para seguir abajo. Entonces, cada vez que hagamos una coma, quiere decir que vamos a insertar otra columna en esta tabla de envíos. ¿Vale? Exactamente. ¿Listo? ¿Seguimos? Y como última vamos a dejar descripción del envío. Es que la puede dejar eso, así. Y va a ser varchar, dejémosla de 20 posiciones también. Pues de 20. Digamos que 50. Ok. Que es una descripción, de pronto es un poco más larga. Sí. ¿Listos? Y listo. Como dijo Juan, no le dejamos la comilla debido a que ya no vamos a insertar más datos y ya después de eso solamente tenemos que darle en el rayito para que se ejecute. Como nos dice ahí, se creó la tabla. Ahora vamos a ver la tabla, qué cosas tiene. Vamos a comprobar si sí se creó la tabla primero. Exactamente. Entonces, esta ya no la necesitamos, ¿verdad? ¿No? Y dice envíos, quedó la tabla, ¿verdad?
Acá actualizamos y miramos que sí se ya Sí, creó. Ahí se quedó en creó. BIOS y en minúscula. Ahí esa no nos molesta por eso. Ok, ahí como ven, tenemos nuestros 3 campos, nuestras 3 columnas en la tabla en BIOS. Listo. Ahora, digamos que se nos olvidó colocar un valor en este caso. Eso es lo que queríamos hacer. Se nos olvidó colocar valor del envío. Para colocarlo, sin tener que borrar la tabla y crearla desde cero, colocamos entonces alter table, colocamos el nombre de la tabla, enter, y le damos add y colocamos el nombre de la Columna. columna, exactamente. En este caso va a ser valor del envío. Exactamente. ¿De qué Y tipo? definimos su tipo de dato y su longitud. En este caso dejémoslo int de 10. ¿Listo? Y el punto y coma. Como ven acá, Como ven, pues se creó. ¿Cierto? exactamente. Sí. Y la columna ya nos aparece pues en la tabla correspondiente. ¿Vale? Ok. Si quiere vuelva y copie ese alter. Ah, no. Sí, déjelo así. Sí. Entonces cambiemos eso, colóquele destino del envío. Destino del envío y déjelo varchar. Igual ese lo vamos a eliminar. Listo. Digamos que creé un valor que no quería crear, que era innecesario en la tabla. Entonces, la manera para borrarlo, como les decía, sin tener que borrar y comenzar desde cero, colocamos entonces colocamos alter table en BIOS, drop. Ahora, acá se coloca column debido a que vamos a eliminar toda esa columna, o sea, solamente esa columna. Si fuéramos a eliminar la tabla, tendríamos que simplemente colocar drop en BIOS y ya se borra totalmente la tabla. Entonces, exactamente, colocamos el nombre del atributo y nos muestra que ya quedó borrado. ¿Yo podría Entonces, utilizar un delete para eliminar el destino del envío? no, debido a que Recordemos. solamente de registros, solamente de registros. Vale, Lo que gracias. se decía durante la exposición, porque el drop afecta más es como a la estructura de la tabla. Entonces no se podría. Gracias. Sigue. señorita. Siga, Dieguito, hágale. Podemos hacer el insert. Insertemos si quiere dos datos. Dos datos para que no quemar mucho tiempo acá y también poder seguir con los join y demás cosas. Como veíamos al momento de crear la base de datos farmacia, está el insert into en BIOS. En este caso no colocamos insert into en BIOS values, o sea, no lo colocamos seguido. ¿Por qué? Porque vamos a especificar en qué campos queremos o pues en qué atributos queremos ingresar datos. Listo, Dieguito. Si quiere, páseme ahí por el chat del Zoom para no quemarles ahí tanto tiempo con este. Ok. Sí, entonces aquí lo que vamos a hacer es pues mostrarles cómo se insertan dos registros. Vamos a hacer la prueba con dos registros. Primero para mostrarles cómo se elimina un solo registro y después ya eliminando incluso la tabla, ¿vale? Sí. Recuerde que estos son diferentes, ¿no? Entonces, vamos a copiar acá esto. Y le vamos a cambiar ahí los datos rápidamente. Entonces vamos a insertar acá el 1. Digamos que acá sea envía.
Y acá Dejémoslo vacío. sería... ya les mostramos eso. Y acá el valor del envío, por ejemplo. ¿Vale? Entonces aquí